que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Buenas tardes, soy Raquel Suazo en Psicología para tu Alma. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Es un gusto estar aquí en Radio Ángelus. Gracias a Radio Ángelus también por la oportunidad. En esta tarde vamos a hablar al respecto de un tema que de pronto quizás cuando lo lean en la página de la radio, Facebook, Instagram, dirán, no, pero eso no tiene nada de psicología, no tiene nada de psicológico, y Raquel se fue por otro lado. El tema obesidad, perder para ganar. Y usualmente pensamos que es un tema que tiene nada más que ver con la nutrición, porque usualmente pues la comida es obvio, ¿verdad? Solo es comer y engordar, esa es la lógica que muchos tenemos. Sin embargo, hay diferentes cosas que vamos a tratar el día de ahora, y una de las cosas quizás bien importante y bien relevante es que tenemos que comer para vivir. Eso es un hecho, tenemos que comer para vivir, y es algo básico. Nos gusta comer alimentos que están bien preparados y presentados, y sobre todo que tienen un buen gusto. Creo que esa es una de las cosas que más adoramos. Pero a veces, al comer excesivamente, y hablaremos incluso no solamente lo excesivo, sino los diferentes tipos de alimentos que a veces podemos consumir, pueden llevarnos a tener esto que se conoce como la obesidad. Y la obesidad va a ser una enfermedad crónica, ¿verdad?, que constituye un problema mundial de creciente gravedad. Tengo un par de estadísticas que dicen que el 64% de los estadounidenses tienen sobrepeso y el 30,5% son obesos. O sea, estamos hablando de que hay una prevalencia en la población, un montón de gente. Y también dice la literatura que son las mujeres las que más consultan con mayor frecuencia a las clínicas de reducción de peso. Esto es bien importante, ¿verdad?, porque usualmente somos las mujeres que quizás tenemos como mayor, tal vez no necesidad, pero sí buscamos mayor ayuda. Cuando hablamos de obesidad, esto quizás digo esta parte que es bastante técnico, digámoslo así, que solo voy a decirlo rápidamente porque en realidad vamos a trabajar y vamos a hablar y desarrollar el tema específicamente de la parte psicológica. Pero la obesidad va a resultar de un desequilibrio entre el aporte calórico de la ingesta, o sea, del consumo que estamos teniendo, y el gasto energético dado por el metabolismo y la actividad física. Entonces se va a definir por un índice de masa corporal de mayor a 30, ¿verdad? Y esto se calcula por medio del peso con la talla, y ahí se calcula más o menos. Entonces, hay diferentes factores asociados a la obesidad. Dentro de esta
multifactores. Está la parte genética, la metabólica y la conductual. En la conductual justamente y la psicológica son donde nos vamos a detener la mayor parte del tiempo. Sin embargo, no quiere decir que no vamos a hablar rápidamente sobre las otras dos. Dentro de los factores genéticos que podemos encontrar, es importante señalar que no solo se hereda la predisposición a ser obeso y la distribución de la grasa corporal, y estudios de genética de la conducta indican que factores conductuales tales como la preferencia por las grasas, la elección del intervalo entre comidas, el grado de compensación de las calorías que tenemos y aún la inclinación por la actividad física tienen componentes genéticos. Esto es bien interesante porque una de las partes que vamos a desarrollar es este rollo de cómo es que nosotros tenemos esta predisposición para ser obesos, ser gorditos, como dice la gente. También hay aspectos metabólicos. Los aspectos metabólicos se refieren a las interacciones neurofisiológicas y endócrinas que están involucradas, la mente y el cuerpo y la parte de los órganos que están involucrados en la regulación de la energía corporal. Estas interacciones son muy complejas y escapan realmente de este programa, ¿verdad? Lo único que estoy intentando hacer es como una breve introducción. Ya la parte física habrá que verlo con un médico especialista en esta área. Ahora, lo que sí es importante saber es que estos aspectos son importantes para poder entender por qué es tan difícil perder peso y además no recuperar ese peso perdido. En resumen, el metabolismo va a favorecer la conservación del peso corporal y se opone a la pérdida de este a través de ajustes metabólicos que conducen a recuperar el peso recientemente perdido. Entonces, dos aspectos, los genéticos y el metabólico. Y vamos con el tercer aspecto, que es la parte que nos interesa. Son los aspectos conductuales y los psicológicos, que esto es justamente ya mi charco, y es donde tenemos como pues que es la parte importante para desarrollar, ¿verdad? Desde el punto de vista conductual, vamos a hablarlo así. Vamos a restringir voluntariamente la comida, por ejemplo, hacer dieta. Uno de los factores importantes para hacer dieta, para perder peso es hacer dieta, ¿verdad? Entonces, el hacer dieta para una persona que no solo es, y esto es que debe haber un poco de claridad en esto, no solo vamos a llamar esta parte obesidad, no solo significa la parte corporal, sino también hay pensamientos dentro de nuestra cabeza que son a veces involuntarios, bastante obsesivos y compulsivos, que hacen que la persona tenga esa necesidad de alguna manera o perciba la necesidad de consumir alimentos. Entonces, cuando una persona con obesidad y con este tipo de pensamiento va y hace dieta, lo que vamos a lograr es que de alguna manera tenemos un control cognitivo, intentamos tener un control cognitivo, un control de pensamientos, pero este tiende a fallar porque la presión fisiológica va a ser el hambre. Nosotros decimos, bueno, tengo hambre, no puedo, necesito comer. Y el estrés, la ansiedad, los síntomas depresivos, el consumo de alcohol, los estímulos alimenticios y la relajación normal de la voluntad también. Todos estos se ven, todos estos componentes, no estoy diciendo que todos, pero uno de ellos puede, de forma individual, puede afectar para el hecho de conseguir y lograr una dieta, por ejemplo.
Entonces, desde el punto de vista psicológico, algunos elementos que pueden contribuir al mantenimiento de la obesidad en ciertas personas tienen mucho que ver con el poco control que existe entre la presión psicológica, entre comillas, y el manejo de ansiedad que uno puede tener en función de la comida. ¿Y qué significa esto? Algunas personas no logran introyectar o controlar, introyectar o ver hacia adentro en su desarrollo el control sobre la alimentación que inicialmente ejercen los padres, en especial cuando el sobrepeso aparece en la niñez o cuando hay sobreprotección. ¿Qué ocurre con esto? Muchas veces la persona que es, vamos a llamar gordito, ¿ves? Gordito. La persona que es gordito ha sido gordito desde hace mucho tiempo. Ahora, si vemos que esto ocurre a partir de un evento importante, quiere decir que hay de trasfondo, como igual desde la niñez, pero es más fácil identificarlo cuando, por ejemplo, hay una pérdida de un ser querido, cuando hay una pérdida amorosa, cuando existe una crisis dentro de la familia y hay uno de los miembros que engorda. Esto puede llevarnos a creer que la obesidad puede deberse con un antecedente de un proceso de ansiedad o de un mal manejo emocional. Ahora, hay otra parte que cuando es desde pequeño, ahí sí tiene que ver con este rollo que podemos llamar incluso un poco la adicción a la comida, ¿verdad? Que cuando hablamos de una adicción a la comida es que su obsesión va más allá de disfrutar una buena comida. Y la obsesión de comer, o mejor dicho, de consumir, se apodera de su vida. Los adictos a la comida como tal se encuentran atrapados en una obsesión que no pueden controlar. Es decir, cuando no están comiendo, ellos están pensando en la próxima merienda. Están siempre experimentando antojos para cierto tipo de alimento. Y esto es bien importante porque uno usualmente, y es una de las adicciones que son más fáciles de cubrir socialmente hablando, debido a que muchas veces, y en algún programa lo hablaba de forma bien escueta, pero lo decía, el latino en especial, vea, sobre todo es a nivel general, pero el latino quizás, si hay cumpleaños, hay que comer. Si muere alguien, al funeral a comer. Si celebramos algo, vamos a celebrar con comida. Si nos sentimos tristes, vamos a desahogarnos con la comida. Si voy a compartir un espacio con los amigos, vamos a consumir comida. Vamos al cine, vamos a comer. Es decir, todo en nuestra vida tiene mucho que ver y las relaciones están bien enlazadas con la comida. Y de hecho, una de las cosas que quizás a mí más me ha impactado en la vida, de verdad, fue una vez que leí que la forma en la que nos relacionamos con la comida es la misma forma en la que nosotros nos relacionamos con las personas. Y revise. Y cuando hablo de esto, no hablo de que usted vea a la gente como que es el brócoli, ¿verdad? Que no le gusta, ¿verdad? Sino hablo al respecto de cómo, si usted es demandante con su comida, si usted quiere ya lo que quiere consumir, ya, yo no puedo sentarme en esta mesa si no tengo el limón y no tengo mi queso a la par. Ese tipo de demanda, justamente, es la que se puede traducir en las demandas emocionales hacia otras personas. Si yo soy bien restrictiva, por ejemplo, y yo digo, no, yo voy a consumir poquito, yo tengo poquitas calorías, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, entonces esa parte justamente ya cambia y lo trasladamos con las personas. Ahí comienza la parte de no te puedo dar más amor, yo no puedo dar muestras de cariño, no puedo dar muestras de afecto, etcétera, etcétera. Entonces hay un trasfondo bien fuerte
que justamente es lo que estamos revisando. Entonces, ¿qué va a hacer la adicción a la comida? Al igual que las drogas adictivas, los alimentos muy apetecibles aumentan los niveles de producción de sustancias químicas del cerebro que crean la impresión de bienestar, como la dopamina. Y esto es bien importante. La dopamina es un neurotransmisor, son líquidos en nuestro cerebro que van a ayudar un montón al momento de sentir placer. Una vez que las personas experimentan el placer asociado con el aumento de la dopamina en el circuito, digamos, esto se conoce como un circuito de recompensa del cerebro. Quiere decir, al comer ciertos alimentos aparece la necesidad de comer más. Y así vamos entonces como una espiral aumentando la ingesta hasta llegar a los niveles de felicidad, ¿verdad? Entonces hay ciertas señales de recompensas que son creadas por alimentos muy apetecibles y pueden anular las señales de plenitud y satisfacción. Como resultado, la persona adicta sigue comiendo incluso cuando no tiene hambre. Y las personas que muestran signos de adicción a la comida también pueden desarrollar una tolerancia a la alimentación. Quiere decir, comer más y más solo para descubrir que la comida les satisface cada vez menos. Los científicos creen que la adicción a la comida puede desempeñar un papel importante en la obesidad. Pero las personas con peso normal también pueden tener dificultades con la adicción a la comida. Y esto es bien importante. Podría pensar usted que es bien paradójico, ¿verdad? Pero en realidad así funciona. Puede haber diferentes... tiene mucho que ver con la obesidad, y hasta aquí solo estamos sacando un punto, la parte psicológica. Si traemos a un nutricionista, a un nutrióloga también, podría hablarnos al respecto del tema como tal del metabolismo y todo ese rollo. Pero yo no soy nutrióloga, así que solo me voy a dedicar a esta área. Entonces estoy diciendo, hay muchos científicos que piensan esto. Entonces sus cuerpos pueden simplemente ser programados genéticamente para manejar mejor las calorías adicionales, o pueden aumentar su actividad física para recompensar la sobrealimentación. Entonces, las personas que son adictas a los alimentos continúan a comer a pesar de las consecuencias negativas, que esto puede ser como el aumento de peso o las relaciones dañadas. Y muchas veces podríamos pensar, ¿qué tiene que ver la comida con las relaciones dañadas? Justamente tiene que ver un montón, porque una de las características de muchas personas con obesidad es la dificultad para identificar y expresar las propias emociones, lo cual hace que recurran a comer en exceso como una estrategia mal adaptativa para manejarlas. Es decir, yo en lugar de hablar, yo como. Yo en lugar de enojarme, yo como. Estoy enojada, estoy triste, estoy alegre, estoy con curiosidad, estoy ansiosa, tengo miedo, como. Entonces, eso justamente es un mal manejo de la emoción, porque no hablo específicamente de lo que me molesta o de lo que necesito, sino me lo trago. Y es justamente, literalmente, me lo trago. Entonces, por otra parte, la obesidad, ¿verdad? También, en palabras, aquí hay una parte que habla la Judith Rodin, que es una psicóloga que habla un montón al respecto de este tema. La obesidad protege a las personas en un mundo que parece amenazante por la baja autoestima y expectativa de fracaso. Protege de los riesgos de afrontar una vida laboral, social y afectiva, pero a un alto costo emocional. Y esto es bien importante. Al final hay un libro incluso que comienza justamente su introducción con que la persona está con sobrepeso, es obesa, tipo 2, y tiene que entrar al elevador, a un ascensor. Entonces, cuando ella quiere entrar al ascensor, no puede porque hay mucha gente, pero ella necesita subir. Entonces la gente se sale del ascensor y entra ella para que ella pueda subir. Entonces, cuando se está cerrando la puerta del ascensor, ella ve a todo el mundo allá afuera,
a causa de la obesidad de ella. Y ella se hace la pregunta a sí misma: ¿por qué yo necesito este salvavidas para alejar a la gente de mí? Y cuando habla de salvavidas se refiere a lo que conocemos como las llantitas, ¿verdad? Las llantitas por la obesidad. Ese cinchito, ¿verdad? Que nos protege, que nos dice un montón, y que puede incluso tener un montón de lecturas psicológicas, porque pueden separarnos de de un montón de personas. Intente usted, persona gordita o con obesidad, intente abrazar a alguien más, o que alguien más lo abrace, le abrace. ¿Es posible eso? No es posible, porque hay dificultades al momento de tener ese contacto físico. Entonces, las personas que son adictas a los alimentos, decía, continúan a comer sin importar si aumentan de peso o no. Y al igual que las personas que son adictas a las drogas o los juegos de azar, las personas que son adictas a la comida tendrán problemas de detener su comportamiento, incluso si quieren o han intentado muchas veces para reducir el consumo de alimentos. Esto es bien relevante porque al final no logramos de alguna manera parar, porque quizás no está dentro de nuestro control, ¿vea? No está del todo dentro de la parte cognitiva o dentro de la parte de pensamiento real y actual. No podemos y logramos ver qué tanto podría llegar a afectar esta parte de las comidas, y que tanto la comida puede llegar a alejarnos de la gente que amamos. Y pregúntenle a cualquier persona que ustedes noten que puede llegar a querer comida: ¿qué pasa si a usted le quitan la comida que más quiere? ¿Qué pasa si usted le quitan o no le permiten comer en el momento que usted quiere el postre que usted quiera? Y el que me conteste que se va a alegrar y que le da un aplauso y un abrazo a la persona que haga eso, está mintiendo. Generalmente todos nos enojamos, ¿verdad, David? Nos enojamos por todo. Aquí David está ayudándome. Saludos a David, que nos está ayudando aquí en la transmisión en vivo. Entonces está mintiendo, porque generalmente cuando queremos cosas, cuando queremos, usualmente el comedor compulsivo, y vamos a llamarlo así, el comedor compulsivo quiere las cosas cuando quiere, cuando se le antoja. Y pobre de aquel que se le ocurra cambiar el hábito o se le ocurra cambiar el menú que estaba predispuesto por el comedor compulsivo, porque podría haber problemas súper graves. Entonces, ¿cómo podríamos identificar si somos adictos o no a la comida? Vamos a escuchar un poco estos signos que podrían llegar a mostrarse. El fuerte deseo para ciertos tipos de alimentos. ¿Qué quiere decir? Dígame usted si usted se muere, se desquicia y se muere de las ganas por querer ir a consumir lechuga o zanahoria. Nadie se muere por ir a consumir lechuga o zanahoria, sobre todo las personas comedoras compulsivas. Siempre son alimentos que contienen azúcar o que contienen altas grasas. Los nachos, por ejemplo. Los nachos son como nachos, chocolates, dulces. Conocí a alguien que se deliraba por las latitas de leche condensada para tomárselas como que eran sodas. Es decir, eso existe. No es un tema que esté, no sé, que no exista dentro de la sociedad de nosotros. Existe un montón. Lo que pasa es que es tan poco visible porque usualmente
tenemos y necesitamos comunicarnos y necesitamos comer, que de alguna manera pasa casi desapercibido. ¿Comen en secreto u ocultan el hábito de comer? Esto. ¿Qué significa comer en secreto o ocultarse? Comer en secreto, obviamente, vea, eso. Pero hay gente que puede robar incluso. Y uno puede decir, pregúntese desde chiquito, como les decía, esto es un problema que se trae desde muy pequeño. Y a veces robar pan dulce, robar galletas, robar caramelos, robar ese tipo de comida y ocultarse para comer es como parte de un proceso de adicción. No es una gracia por parte de un niño hacer esto. Entonces, ojo, mucha atención, papás, ¿verdad? Que están escuchando el programa, que hagan esto. Los niños no están saludables. Comen más. 3, ¿verdad? Comen más después de que aparece la sensación de saciedad o incluso hasta el punto de sentirse enfermos. El comedor compulsivo, por excelencia, cada vez que va a terminar de comer no se puede ni parar, porque pareciera que hay un chip dentro de la cabeza que no logra decir pare de comer. Nunca es suficiente. Como cualquier tipo de adicción. Entonces estoy consumiendo y de alguna manera pues llega un momento en el que tiene una complicación física, pues que podemos tener dificultades dentro de nuestro organismo. Se sienten culpables por lo que comen, cuánto comen o por ambas cosas, ¿verdad? Uy, cuánto comí. Y de repente estamos con no, ya no voy a comer, en el otro tiempo ya no voy a comer, comí demasiado, debo de compensarlo, y en la cena ya estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces a eso es lo que se refiere esto. Pasan mucho tiempo pensando en lo que comieron o en lo que van a comer. No han terminado ni de desayunar y están preguntando qué van a almorzar, o están comiendo la merienda y para la siguiente merienda quizás más tarde. Por ejemplo, alguien puede estar comiendo helado y de repente dice, mientras está comiendo el helado, ay, quizás más tarde ya me dieron ganas, voy a ir a comprar una galleta de no sé qué, y entonces estar todo el tiempo, ¿verdad?, en ese constante pensar en comida. Eso es parte de los procesos de adicción a la comida. Usan la comida para aliviar el estrés o para hacer frente a las emociones desagradables. Y esto es bien evidente. Hay una película que me encanta un montón. Es una de mis películas favoritas, El diario de Bridget Jones. Véala, es una comedia, pero en el diario de Bridget Jones aparece algo bien peculiar. Esta chica tiene un problema, que se siente sola y que está soltera y que ha llegado a los 30 años y que no se ha logrado casar. Bueno, un montón de cosas, porque es bonita la película, pero ese no es el punto, sino cuando se siente sola, lo que hace es que pone música de esas súper románticas y agarra casi un galón de sorbete y empieza a comerlo. Y cada vez que le ocurre eso, ella toma el sorbete y empieza a comer sorbete. Entonces yo cuando la miraba pensaba, de plano, ¿verdad? Es pura desde ya, no sé, es pura adicción, es puro esa parte, ¿verdad? Esa parte de no poder estar solo, por ejemplo, sin comer. Hay gente que tiene mucha adicción a las golosinas, a las botanas, o a las, aquí en El Salvador también se le llaman chucherías, boquitas, como usted le quiera llamar. Pero eso, vea, pasar como con esas boquitas todo el tiempo, también es parte de la adicción a la comida. Entonces, ahora hablábamos también, estos son los signos. Si marcó por lo menos 3 o 4 signos, bueno, aunque en realidad con uno que haya marcado de estos ya quiere decir que hay que tener cuidado con esto, pero más de 2 sí ya es un problema serio, ¿verdad? Entonces,
las causas de la adicción a la comida. Algunas personas que son adictas a la comida comen porque asocian ciertos alimentos con el bienestar. Crecemos asociando la comida con las celebraciones y ocasiones especiales de todo tipo. Lo que yo les decía, los niños pueden recibir comida especial como recompensa por una buena conducta. Los adultos pueden elegir alimentos especiales para tratarse a sí mismos por diversas razones. Una persona que se siente deprimida, por ejemplo, o estresada, consuma alimentos que contienen altas cantidades de azúcar, grasa o sal, debido al efecto que estos ingredientes tienen sobre el cerebro, para sentirse mejor, obviamente. Estos alimentos actúan de la misma manera como las endorfinas. ¿Y qué quiere decir esto? Que el adicto a la comida experimenta una especie de euforia después de comer. Después de que el efecto ha desaparecido, la persona se siente culpable y más deprimida. Y entonces, para sentirse mejor, necesita comer otra vez y el ciclo se repite. Y así funciona el ciclo. Así vamos comiendo, al punto que, pues, claro, ¿verdad? Llega el momento en el que no logramos parar de comer. Recientemente veía un programa al respecto de obesidad, y de hecho a raíz de eso surgió este programa, porque decía kilos a matar o una cosa así se llama el programa. Entonces es un programa en la televisión, y entonces yo miraba el caso de un joven que pesaba alrededor de 361 kilos. O sea, se puede imaginar cuánto pesaba, ¿verdad? Sumamente grande. Entonces un neurocirujano y un médico especialista en Houston le ofrece su ayuda. Él vive en otro estado. Y entonces le dicen que tiene que llegar, ¿verdad?, al hospital de él, pero no lo pueden trasladar porque él no cabe en el carro. Entonces mandan una ambulancia, lo suben con una maquinita y todo. Y entonces así comienza justamente el programa, cuando el joven dentro de la ambulancia quiebra la cama médica por el peso. Lo que me pareció justamente cuando descubrí, no había caído mucho en cuenta, no sabía ni cómo se llamaba el programa al inicio cuando lo estaba viendo, pero cuando vi que era esto, justamente es cuando durante el trayecto el chico no podía parar de comer. Cada 2 horas necesitaba parar la ambulancia para que le compraran comida. Y él decía, y hacía un berrinche, el joven tenía alrededor de 21 años. Y no podía dejar de comer y era una crisis, kilos mortales, ya me acordé, kilos mortales se llama el programa. Entonces, y hacía un berrinche excesivo. Y él contaba cómo su historia, a partir desde que estaba muy pequeño, tenía ese problema con la adicción. Entonces, cada 2 horas estaba queriendo consumir comida. Y no crean que decía, miren, me pueden traer un platito con pepino, ¿vea? O sea, no, ¿vea? Sino hamburguesa, pura comida rápida, ¿verdad? Era el exceso de comida rápida. Entonces, parte de esto, de los efectos y de la manera compulsiva, es esto de no poder parar, de necesitar siempre repetir ese ciclo para sentirse mejor. Y él decía, me preocupa, o sea, estaba comiendo y salía en ese momento, él estaba devorándose prácticamente una hamburguesa de un tamaño bastante considerable, y la cosa es que en lo que está comiendo, dice él, pero tengo miedo de que más tarde no lograra encontrar comida. O sea, ni había terminado de comerse la hamburguesa y ya estaba pensando que no iba a encontrar comida. Eso es parte de la adicción, justamente. Es parte de los procesos adictivos. Entonces, hay mucha desinformación sobre los hábitos alimentarios, especialmente sobre cómo se debe comer, más que sobre qué comer. Los
condicionamientos que existen para el peso corporal y los prejuicios metabólicos de las dietas repetidas y las fluctuaciones frecuentes del peso corporal tienen muchos, hay mucha desinformación sobre esto. Entonces, aquí lo importante es que tener como una cultura que proponga, ¿verdad?, que más que verte bien o verte mal por tu peso, se trata más bien de poder trabajar con esa voluntad de poder parar de comer. Y entonces por eso el programa se llama Perder para Ganar, ¿verdad? Mientras más perdemos peso, más ganamos. Sin embargo, no solo se trata, es muy importante y relevante hacer ejercicio y tener una buena dieta o un buen plan de comida. Yo no le llamo dieta, sino un buen plan de comida. Sin embargo, creo y estoy realmente convencida que tiene un trasfondo emocional bien importante y que a la larga, si no trabajamos con este chip, digámoslo así, con el chip que está allá dentro de nuestro cerebro del no es suficiente, no podremos bajar de peso considerablemente, o bajaremos de peso, pero no lograremos en ningún momento pues mantenernos en el peso ideal, porque siempre estaremos como lidiando con subir, bajar, ¿verdad? Hay complicaciones también y efectos de la adicción a la comida a largo plazo. Un problema con la adicción puede ayudar al desarrollo de numerosas consecuencias negativas para la salud. En esto vamos a incluir la artritis, dolor crónico, diabetes, enfermedades del corazón, hipertensión, colesterol alto y enfermedades renales. Entonces, justamente, ¿verdad? Hay implicaciones físicas y que a la larga podríamos pensar que no es tan importante o que necesitamos de alguna manera solo mantenernos en ejercicio y todo va a estar controlado. El pensamiento obsesivo de querer comer es algo que no puedes parar si tú no estás claro de que tenés un problema. Y el reconocer que hay un problema es bien, cuesta muchas veces y es bien difícil. Porque como les decía, aquí se nos enseña, en todo el mundo se nos enseña que los gorditos son bien bonitos, ¿verdad? o que ay, qué bonito, que los gorditos, que cariñosos y que son bien abrazables, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en realidad es bien importante tener un buen cuidado corporal. Se desarrollan a nivel psicológico, últimamente se está desarrollando mucho trabajo al respecto del control del peso, que están intentando mejorar y mantener un desarrollo, un tratamiento integral, psicológico, físico, también dietético, ¿verdad? Para que la persona sea capaz de poder sobrellevar este problema. Entonces, se trata de esto. Sin embargo, como les decía, hay un montón de cosas que van asociadas a la obesidad. Por ejemplo, el estigma social. Las personas que padecen este problema de salud son fuertemente estigmatizadas, tanto en la escuela como en el ámbito laboral, en la parte social, en la parte de amigos, y al final esto lo que aumenta es como un ciclo vicioso de un montón de cosas, porque al final puede llevarnos a tener problemas con el autoconcepto, y al mantener problemas con el autoconcepto o la autoestima, lo que hace es que la asociamos a estar dentro de un círculo social como algo negativo, y esto nos produce, cuando ya estamos dentro del círculo social, un problema de ansiedad. Entonces, mientras más ansioso estoy, más como, y al final es toda una rueda de caballitos de no acabar, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante y los aspectos relevantes es que la obesidad tiene causas biológicas, psicológicas y culturales, ¿verdad? Eso es un hecho.
Y en cuanto a los aspectos psicológicos, también hay asociados al exceso de peso, que existen un montón de enfoques, ¿verdad? Que incluso hay, para algunos colegas, esto de la adicción a la comida no existe, para otros sí. Hay grupos de ayuda también, hay grupos de ayuda que se llaman comedores compulsivos, anónimos, que pueden ayudar a la gente para trabajarse y poder y darse cuenta de que están metidos en un problema que a veces de verdad no lo pueden controlar, y querer controlarlo y manejarlo a su estilo definitivamente no lo va a llevar a la sanidad, ni a la sanidad corporal, ni a la espiritual, ni a la mental, porque son esos, entre comillas, semidioses. Pasa a ser un semidios la comida porque es para todos en función de la comida. Entonces, desde el momento en que la persona se puede dar cuenta de que hay algo más grande que la comida, que hablamos en el ámbito espiritual, que hay ese ser superior, Dios, que está arriba de todo y que puede controlar también, que le ayuda a controlar esto, puede ayudar un montón, ¿verdad? Definitivamente es lo básico. Y también en la parte psicológica tenemos el terapeuta ayuda a promover cambios a nivel de hábitos alimentarios, pero también se enfoca mucho en el autoconcepto y a dar herramientas para el control de las emociones, para el control de los impulsos y también de cómo manejar el estado ansioso. Eso sobre todo, la parte de los impulsos. Muchas veces hay mucha impulsividad al momento de este tipo de problema. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted no está en la disposición, si usted nota, comencemos por ahí, si usted nota que tiene un problema con esto, quiere decir que necesitamos ayuda. Lo primero es darse cuenta que necesitamos ayuda. De todo, como repito, no tiene nada de malo buscar una nutrióloga, nutricionista, endocrinólogo, psicólogo, psicóloga, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero lo importante aquí es, porque es decir, con este tipo de problemas usted no puede dejar de comer porque va a morir, pues. Si no, se trata de hacer una regularización de alimentos, pero que le permita a la persona mantenerse y amarse sobre todo. Amarse sobre todo tal cual es, pero en especial trabajándose y aceptándose con sus emociones, con sus deficiencias, con sus cualidades también. Usualmente la persona que tiene un problema de obesidad, cuando se ve en fotos, por ejemplo, solo ve su cara y para ella el mundo no existe. Entonces hay una distorsión de la imagen también, de la imagen física, y una distorsión de las situaciones, de lo que ocurre en la vida. Solo ve de forma selectiva las cosas. Y por eso les decía, y eso también se traduce a las emociones y a las relaciones interpersonales que podemos tener con las demás personas, con gente que más allegada a nosotros. Somos selectivos para algunas cosas, somos demandantes, somos controladores, somos también, tenemos dificultades para transmitir lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. No somos del todo asertivos en esto. Entonces esto hace que definitivamente tenga un efecto fuerte en la parte emocional, porque pues no logramos bajo ninguna circunstancia comunicarnos, y lo que hacemos es que todo lo traducimos internamente a comida. Entonces, espero, antes de cerrar con este bloque, porque ya regresamos, qué hacer con esto, factores que pueden afectar: emocionales, estrés, ansiedad, control de impulsos, demanda social, aspectos culturales bien fuertes, factores genéticos, etc.
Todo esto puede llevarnos a tener un problema de obesidad que psicológicamente se traduce como una adicción a la comida. Ojo, que hay obesidades que son a partir de la ingesta de medicamentos, que ahí es otro rollo. Aquí estamos hablando solo de las personas que tienen problemas y dificultades para controlar lo que consumen diariamente en su alimentación. Los dejo con una alabanza, ya la tiene preparada por ahí Davidcito, creo yo. Al regresar hablamos al respecto de qué hacer con esto de la adicción. Gracias por escucharnos. No soy el mismo de ayer, las cosas no son como antes. La vida me ha hecho crecer, valorar lo más importante. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo obtener, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida. Veo la lluvia caer, el sol que alumbra la mañana. Si vivo es porque eres fiel, y en tu paz mi alma descansa. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo obtener, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo obtener, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida. Estamos de regreso, 1:51, lunes, Psicología para tu alma, hablando sobre la obesidad, que tiene mucho que ver con la adicción a la comida. Y para cerrar este bloque es importante, pues, trabajar qué hacer, ¿verdad? Qué hacer justamente para poder
ir superando. No es de la noche a la mañana. Definitivamente es un tema que da para hablar un montón. No podemos tampoco extendernos. Aquí pasaríamos como 4 horas hablando del mismo tema. Se me duerme la vida aquí si paso por 4 horas en este tema. Pero sí, para mí es importante dejar claro que la importancia de la alimentación saludable, pero también la valoración emocional que puede existir dentro del sobrepeso, dentro de esta dificultad por parar de comer, ¿verdad? Que no solo es la parte conductual, ¿verdad? De repetir esa alimentación, sino también el trasfondo psicológico que puede existir en esto. Entonces, estas no son claves, no hay una fórmula perfecta, sin embargo, solo, digamos, son aspectos que usted puede considerar para poder empezar a hacerle frente a la adicción a la comida. Unos son los aspectos dietéticos y nutricionales. Tomar alimentos y suplementos que contengan precursores de dopamina, como la tirosina, por la mañana cuando tenemos por ejemplo, un punto bastante fuerte de dopamina en el cerebro. Esto, recuerde, todo bajo control médico. Usted no va a llegar a la farmacia a traer lo que pueda y lo que quiera, ¿verdad? Tiene que ir con su nutricionista y con un médico especializado en el área, ¿verdad? No puede usted hacerlo por su gusto. Cerciórese de que está comiendo lo que tiene que comer, ¿verdad? Cerciórese de que está comiendo las cantidades que debe de comer. Eso es bien importante, pero eso usted no lo puede saber si no va a la persona adecuada. 2. Aprender a diferenciar hambre y apetito. No es lo mismo. El hambre es la sensación fisiológica que permite satisfacer nuestras necesidades biológicas, mientras que en el apetito intervienen estímulos sensoriales y emocionales de origen externo e interno, e influyen hábitos alimentarios y numerosos aspectos socioculturales. Quiere decir, hambre va a ser cuando realmente necesitamos comida, necesitamos alimentarnos. Y apetito va a ser justamente cuando nosotros queremos la comer, pero por gusto de nosotros. 3. Evitar alimentos adictivos o confort. ¿Qué significa esto? Son los ricos en hidratos de carbono refinados y grasas. ¿Qué quiere decir esto? Alimentos para paliar las emociones negativas, tanto como la ansiedad, la depresión, el estrés, la soledad, o para utilizar como premio o recompensa. Utilizar como alternativas ejercicio, música, hablar con amigos o un baño caliente. Es decir, intentar de alguna manera evitar estos alimentos, y para poderlos evitar necesita conocerlos. Identifique qué tipo de alimentos a usted le genera el exceso de adicción, ¿verdad? O le genera que de alguna manera usted continúe queriendo comer. Identifique qué tipo de alimentos. Entonces, evitar alimentos adictivos o de confort es importante, porque pero antes de evitarlos necesitamos conocerlos. ¿A qué es adicto más usted? Piense cuando usted se siente muy ansioso, cuando usted se siente muy estresado, cuando usted está triste, cuando usted está muy alegre, ¿qué es lo primero que usted piensa en comer? ¿Qué es el primer alimento que usted quiere comer? Piense en eso y ahí va a saber cuál es su alimento confort.
Entonces evitar ese elemento confort. 4. Afrontar las dificultades de la vida de un modo eficaz. Debemos aprender a observarnos a nosotros mismos para identificar el problema. Los mensajes que nos envían nuestra mente y de forma asertiva modificar la situación que genera el malestar. Tenemos que aprender a ver qué es lo que realmente tenemos enfrente, qué es el problema que queremos resolver. Y si ello no es posible, aprender a distanciarse del problema, a relativizarlo o a ser positivos. ¿Qué quiere decir esto? Significa intentar dimensionar el problema del tamaño que es. Si es del tamaño de una hormiga, usted no lo va a dimensionar como que es un elefante. Y entonces cuando lo vemos desde el elefante, es la excusa perfecta para seguir comiendo más, porque necesitamos disminuir nuestra ansiedad. Para frenar nuestro sistema de creencias adictivos, hay que adquirir las habilidades para actuar ante la necesidad imperiosa de comer y las herramientas necesarias para gestionar mejor nuestras emociones. 5. Aprender a desarrollar actividades alternativas a la comida para enfrentarnos a situaciones difíciles. Es decir, haga un ejercicio. ¿Qué pasa si tengo un problema? ¿Cómo lo voy a resolver sin necesidad de ir a consumir la comida que más me gusta para poderme sentir valiente o para poderme sentir más tranquila? 6. Respetar el ritmo diario de trabajo, ocio y descanso. Es decir, aplicar la regla de 8 horas para cada uno de estos 3 ámbitos de la vida. O sea, no solo podemos pasar trabajando todo el tiempo sin tener espacios para comer, porque el generar esos espacios entre que no consume comida, lo que hace es tener la excusa perfecta para comer más. Tampoco podemos pasar solo en descanso, porque solo vamos a querer pasar comiendo. Y no podemos tampoco, es decir, se trata de llevar como un equilibrio en la regularizar nuestras actividades. Y 7, respetar la triada alimentación saludable, actividad física y relajación, control del estrés. ¿Qué quiere decir esto? Junto a una dieta variada, dedicar tiempo a la actividad física, como mínimo son 30 minutos al día diario, y actividades de relajación, ¿verdad? Que nos puede ayudar un montón para poder empezar a trabajar en esto. Recuerde, esto no es de la noche a la mañana. Se necesita un equilibrio. La parte espiritual también es bien importante. Si usted no está en paz, no tiene paz espiritual, va a pasar todo el tiempo con esa angustia, y por mucha comida, confort que usted se alimente, que usted trague y consuma, esa paz no va a llegar. Entonces, intente primero buscar ayuda. Segundo, equilibrar todas sus actividades. Tercero, manejar del tamaño que es el problema. Eso ayudará un montón. Recuerde que entre más perdemos peso, más ganamos, ¿verdad? Y por último, no corra, me refiero a que no se acelere queriendo resolver las cosas ahorita, en una hora. Usted, y ni tampoco vaya, piense ni quiera resolverlo solo con una cirugía, por ejemplo. Ahora, cuando es necesario, pues hay que hacerlo, pero con una cirugía, porque al final va a volver a pasar, porque el trasfondo es emocional, el trasfondo es psicológico, y es bien importante esto, verificar esto. Si parte de su problema tiene un trasfondo psicológico en donde usted no puede parar de comer, yo le invito a que busque las ayudas pertinentes, desde un médico, desde su coordinador de comunidad, desde un sacerdote, y también un psicólogo, que le ayuden a complementar su tratamiento para que usted pueda salir de ese proceso de obesidad. Un gusto estar con ustedes, un gusto que siempre se mantengan en sintonía. Saludos a William Hernández, gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos y pues estar siempre opinando al respecto del tema. A Néstor Quintana, que también ha estado escuchándonos, y a Luis Antonio Chávez, que también ha estado con nosotros sintonizándonos y avisándonos al respecto de la transmisión. Gracias por escucharnos. Soy Raquel Suazo, 2 de la tarde, 2:01.
Nos escuchamos el próximo lunes. Buenas tardes. Valorar lo más importante. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo obtener, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida. Veo la lluvia caer, el sol que alumbra la mañana. Si vivo es porque eres fiel, y en tu paz mi alma descansa. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo obtener, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque soy